Cordial saludo, tutor y compañeros del curso Proyecto de Grado. Mi nombre es José David Cortés. Me dispongo a sustentar el proyecto de grado cuyo nombre tiene buenas prácticas en la cadena de frío para el transporte de órganos. El problema del proyecto, según investigaciones realizadas, el rango de temperatura ideal para el almacenamiento de los órganos debe estar entre 2 y 4 grados Celsius. Teniendo esto en cuenta, debemos suponer que este proceso debería contar con un sistema controlado y monitorizado de la cadena de frío para asegurar los rangos de temperatura que se han establecido como objetivo. Sin embargo, en nuestro país el proceso de almacenamiento y transporte de órganos no cuenta con una guía o regulación para la validación de este proceso. Este proyecto pretende realizar una serie de simulaciones de rescate, preservación y transporte de órganos con riñones de cerdo con el fin de realizar una caracterización de las cajas térmicas con hielo húmedo usadas comúnmente para el transporte de órganos, a la vez que se genera una comparación con una nevera activa y monitorizada. Ese es el árbol problema. El problema pues en sí es una cadena de frío de transporte de órganos para trasplante no controlada ni monitorizada, cuyas causas son no usar elementos de control, es decir, neveras controladas o termohigrómetros, el uso de cajas térmicas no caracterizadas y pues una cadena de frío basada en el supuesto de que el hielo conservará los órganos en el rango de temperatura deseado. Pues tenemos unas consecuencias, unos efectos que son la implantación de órganos a rangos de temperatura desconocidos y posibles pérdidas de órganos por isquemia o hemólisis. La isquemia se puede dar por que el riñón o el órgano esté a una temperatura superior del rango establecido, y la hemólisis se podría dar por llegar a temperaturas cercanas a los 0 grados o a los iguales o inferiores a los 0 grados. Pues la justificación del problema, conociendo que es estrecho el rango de temperatura deseado para la preservación de los órganos, puesto que al superar los límites de 4 grados Celsius el metabolismo de los órganos no se enlentece, lo que hace que el tiempo de isquemia se acorte. Y por otra parte, al llegar a los 0 grados Celsius se produce la formación de cristales de hielo que destruyen las células. Es importante entonces contar con un sistema de refrigeración controlado y monitorizado que dé garantía a la cadena de frío. Con la asesoría de una instrumentadora quirúrgica especializada en trasplante de órganos de la Fundación Valle del Lili, se planea implementar una simulación de rescate y transporte de órganos con riñones de cerdo, a los cuales se les insertará registradores de temperatura con sonda flexible, eh, y los datos recogidos se analizarán en un software con el cual podremos observar qué sucede en cada una de las fases de la cadena de frío de los órganos, y nos permitirá sacar conclusiones importantes para la implementación de un modelo de preservación de órganos controlado y monitorizado. Pues el objetivo general es proponer un modelo de preservación y transporte de órganos caracterizado y controlado que garantice los rangos de temperatura establecidos como seguros. Y como objetivos específicos tenemos realizar una simulación de rescate y trasplante de órganos con riñones de cerdo, y demostrar con los datos obtenidos de las simulaciones realizadas la conveniencia de contar con un sistema controlado de refrigeración. Pues bueno, entrando en materia, aquí están lo que son las fases de cadena de frío de rescate de órganos. Cada una de estas fases, desde que se clampea la aorta para interrumpir el flujo sanguíneo en el sistema de órganos de un donante cadavérico, empieza la refrigeración de los órganos. Entonces, pues en este proyecto lo que hicimos fue insertar estas ondas de temperatura en los riñones, como lo podemos ver en la imagen. Luego de haber insertado los registradores de temperatura en cada uno de los riñones, lo que hicimos fue realizar una perfusión, simular lo que es la fase de perfusión en cavidad. Ese platón, estamos simulando lo que pudiera ser la cavidad abdominal, y lo que ve allí realmente es lactato de Ringer congelado, que es lo que se vierte en el abdomen del paciente para empezar a rodear todos los órganos, mientras a su vez se va perfundiendo con un líquido de preservación que está a una temperatura baja para ir con esto bajando la temperatura del órgano, y así evitar disquemia. Esta es la simulación de la cirugía de banco. Podemos observar aquí que
órgano está ya prácticamente embalándose dentro de una bolsa, a la vez que esa bolsa está dentro de un platón con lactato de Ringer congelado. La instrumentadora quirúrgica nos ayudó a canalizar la arteria para ir perfundiendo ese líquido de preservación que está a una temperatura de 2 grados promedio, y pues va ingresando ese líquido por la arteria y vemos cómo va saliendo por la vena. Esto es lo que consiste, pues, lo que es la cirugía de banco. Como vemos, la sonda de temperatura está insertada en el riñón para poder ir midiendo qué es lo que pasa a medida que va avanzando en cada una de las fases. Luego de realizar la cirugía de banco viene lo que es el embalaje. El órgano queda embalado, como ven, en esa bolsa. Realmente son 3 bolsas. Ahí lo embalamos con el registrador de temperatura. Y luego lo que hicimos fue, en la primera simulación, simular 4 riñones. 2 quedaron embalados y almacenados en una nevera de hielo, con hielo húmedo, que es como comúnmente se hace en muchos lugares del país y de Latinoamérica. Y abajo podemos ver lo que es la nevera Haier, que es la que nos estamos proponiendo como alternativa. Estas son las especificaciones técnicas de la nevera activa que estamos proponiendo como método alternativo. Y aquí, luego de haber sido almacenado el riñón, lo que hacemos es simular la fase de disección y picking, que luego de pasar un tiempo determinado lo que hacen es tratar de acomodar el riñón para poder tener el riñón listo, pues, para el implante en el paciente receptor. Luego de eso viene una fase de refrigeración, que es la fase en la que el riñón espera el tiempo de implante y espera embalado en una bolsa rodeado de Harman congelado. Este tiempo pudiera tardar entre 2 y 4 horas. Bueno, luego de hacer las simulaciones, lo que hicimos fue graficar las curvas de temperatura de los riñones. Esta es de la primera simulación y podemos ver aquí que los órganos que son refrigerados en la nevera Haier están con línea azul, y los naranja son los órganos refrigerados en la nevera con hielo. Y aunque el órgano de refrigerado en nevera con hielo ingresa rápidamente al rango de temperatura, luego baja y llega a temperaturas de los 0 grados, lo que no es conveniente. Y los órganos en esta primera simulación, como demoramos muy poco en la simulación de la perfusión en cavidad, vimos que los órganos no ingresaron a la nevera Haier en el rango de temperatura deseado y se demoraron mucho en ingresar a esa curva de temperatura. Eso lo corregimos en la segunda simulación. En esa primera simulación también podemos ver lo que pasa cuando, después de la fase de disección y picking, el órgano es refrigerado en una caja térmica esperando que haya una sala de operaciones disponible para el paciente receptor. Y podemos ver que el órgano, la línea azul, representa lo que es el riñón almacenado en la nevera Haier, y podemos observar que estuvo todo el tiempo dentro del rango de temperatura, mientras que el órgano refrigerado en una caja térmica con hielo llegó a temperaturas de los 0 grados. En esta gráfica que realizamos en la segunda simulación, solo simulamos un órgano y lo hicimos con la nevera Haier. En el segundo tercio de la gráfica observamos todo lo que pasa con el riñón en el tiempo de la perfusión en cavidad y la cirugía de banco. Demoramos un tiempo más superior, y vemos que después del tiempo de cirugía de banco y perfusión en cavidad, el órgano es ingresado a la nevera Haier y conserva todo el tiempo la temperatura en el rango deseado. Estuvo en un promedio de 2.26 grados Celsius, lo que es ideal según lo que encontramos en varios artículos que se relacionaron en el proyecto de grado. Aquí tenemos lo que es en la segunda simulación, lo que es la fase de picking y la refrigeración en la mesa de instrumentación, y podemos observar que aún en la mesa de instrumentación, ese órgano rodeado del lactato de Ringer congelado
puede llegar a temperaturas de los 0 grados. Como decimos o hemos indicado, no es una, eh, eh, una práctica recomendada. Entonces, pues lo que los hallazgos que hemos encontrado después de estas simulaciones y en este proyecto de grado es que con la forma de transporte actual los órganos pueden alcanzar temperaturas menores a los 0 grados Celsius por tiempos prolongados, lo que no está indicado según la literatura. Otro hallazgo es que la nevera Haier logra garantizar la temperatura de refrigeración entre 2 y 4 grados Celsius para órganos y entre 2 y 8 grados Celsius para líquidos de preservación refrigerados previamente. Eh, para que los órganos entren refrigerados a las cajas térmicas es necesario realizar la técnica de cirugía de banco previo al almacenamiento. Previo al almacenamiento. Y por último, debemos observar que los órganos refrigerados en la mesa de instrumentación después de la fase de disección y picking y hasta la hora del implante son sometidos a temperaturas por debajo de los 0 grados. El hallazgo entonces principal es que es imperativo establecer un proceso donde tengamos neveras activas y controladas para el transporte y almacenamiento de los órganos rescatados para ser posteriormente implantados. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.